Bien. ¿Cómo estamos? Vamos a ver en todo caso ahora de lo que es enfermedades quísticas del riñón. En Argentina entramos a una de las salas que son de la recepción y veía una sarta de mesas cultivo ya propagando sobre todo en general de realidades pero siempre venía a los lugares a la película de estas enfermedades renales quísticas. Vamos a explicar a nivel de Argentina y todo eso es el tercer lugar como causa de enfermedad renal. Mejor decimos. Pero sí, es frecuente y se dice, no sea ningún componente hereditario. Y la manifestación clínica será el 10-15% en todo caso, y esto a veces pasa desapercibido o silencioso, que no me molesta, incluso pero que después de eso alguien desarrolla más la enfermedad, lo cual se hace evidente en todo caso de que buscando el árbol genealógico ya la cosa viene, digamos, de muchos casos. Estos cuadros quísticos renales también en todo caso, parecen formar que una persona o dos personas hereditarias. Y en ese sentido se puede clasificar en varias aspectos. De eso nos está pagando, nos está metiendo. De esos tamaños, inclusive que no solamente viene de corteza, también viene de médico. Tal vez de forma indistinta. Nada, mirando digamos un crecimiento anual total, con alteración de la funcionalidad de este riñón, llevando por lo siguiente, digamos, a la salida del desarrollo. ¿En qué edad se da más? Entre la cuarta y sexta década de vida. Y en qué es más, se asocia principalmente a una hipertensión arterial, cual por lo general se ve controlada. Y el paciente más real de importancia del crecimiento del riñón, no la hipertensión. Cuando hay hipertensión, va a acelerar la falla del riñón. Entonces, el sentido asociado a hipertensión arterial no controlada, más el crecimiento físico renal, es una gran combinación para llevarse al paciente rápidamente. Pero cuanto más temprana edad aparezca la enfermedad quística, el daño va a ser mayor. Y si la hipertensión es alta, va a ser mucho mayor todavía. Bien, pasemos un poquito a hablar de forma general de los llamados quistes del riñón. Los quistes renales suelen plantear un problema diagnóstico. Puede o no ser hereditario, por si acaso, todo le dicen que es hereditario, no es así. Puede ser en un solo riñón o puede ser en los dos riñones. Y la ubicación también va a diferir. Si es a nivel medular, probablemente es a nivel de la zona medular, o a nivel de la región cortical, o en ambos lados. Constituir una entidad aislada o ser parte de un síndrome malformativo. O sea, es un desarrollo en el cual la anormalidad se va haciendo presente a medida que va desarrollándose. Y como consecuencia, alteración en la función del riñón, llevando a la estadio terminal. Puede presentarse en diferentes edades, en la etapa intrauterina hasta la adulta, y constituir un hallazgo sin patología asociada o tener una evolución hacia la insuficiencia renal. De esto va a depender justamente la clasificación que vamos a hacer en razón, digamos, al tipo de quistes que se va a ver a nivel renal. El diagnóstico preciso es importante para determinar el pronóstico, el tratamiento y cuándo corresponde el consejo genético a los pacientes y a sus padres. ¿Por qué motivo? Papá, como el intento
poliquistosis renal. Mamá con poliquistosis renal, ya, pero o a veces el papá, permítame, digamos, resumir. PKD, poliquistosis, PKD. Entonces, poliquistosis renal. Los papás que tienen PKD es como se tiene una mamá que no ves. De todas maneras, genéticamente el 50% de la familia va a salir con problemas de tipo poliquístico. Entonces ahí no hay nada que ver en el hecho de que hablar con los padres si eso es lo que van a esperar de los hijos. Pero a veces padres conscientes saben que tienen estos problemas, entonces, pues a los hijos tienen un solo hijo o no lo tienen, o lo que sea. Pero es conveniente de que sepan al paciente, digamos, o sea, que debe decidir justamente respecto con su futuro, con el futuro de sus hijos. Tengo que ver manejando, digamos, con poliquistosis renal. Claro que se tiene que veces controlar a diario, porque digamos, la dificultad severa que hay cuando ya entra en la diálisis, cuando ya se llega enfrentado a la realidad, dice, no, guarda, esto no quiero con mis hijos. Y ella pide a sus hijos. Este caso sería, digamos, cuando uno descubre algo más temprano al respecto. Pero, como le digo nuevamente, se va y se desarrolla, evoluciona mucho más a nivel de la cuarta a sexta década de la vida. En los quistes pediátricos es importante conocer los antecedentes familiares de quistes renales o de otros órganos, de antecedente cosanguíneo o de enfermedad renal crónica de causa no precisada en el libro de la familia. O sea, buscar, digamos, una causa genética obligatoria, sobre todo para ver, digamos, lo que viene más adelante. No solamente el pacientito que lamentablemente tiene un pésimo pronóstico, porque van a morir siempre, sino para ver, digamos, el resto de la familia, para decir a los padres que no tengan más, eso es lo que nos espera. Si se realiza ecografía abdominal a los padres para ver o descartar que no sean portadores de esta enfermedad poliquística, y buscar en el paciente dismorfías faciales y manifestaciones extrarrenales, especialmente de quistes en el hígado, páncreas y vaso. Si bien es cierto, le dije a ustedes, creo que al inicio de la película, el 10% de los nacimientos viene ya con afectación o anomalía de la rata urinaria. Con nacimientos. En ese sentido, mencionar esto como una anomalía no es tanto, sino que es una enfermedad de tipo genética o familiar en todo caso. En ese sentido, un poquito podemos, un poquito diferenciar al respecto. Pero, hereditario. ¿Cómo estaría más o menos clasificado, digamos, las enfermedades quísticas renales? El tipo hereditario y no hereditario. Y también el riñón del glomérulo quístico, justamente determinado así, de razón, digamos, que están asociados a la enfermedad quística del tipo del riñón. Las hereditarias, tenemos a la cabeza la poliquistosis renal autosómica recesiva, la poliquistosis renal autosómica dominante y la neumatitis. Esta es una clasificación en todo caso de los quistes que vamos a pasar a hablar en este momento. Ahora, va a variar en razón que vamos al desarrollo también de las alteraciones del riñón. ¿Por qué motivo? Porque puede dar riñón en esponja medular cuando los quistes están a nivel de la zona medular, la llamada esponjiosis medular, esponjiosis renal. La displasia renal multiquística o la enfermedad renal adquirida, como la enfermedad quística renal adquirida, se ven más en los pacientes que entran a diálisis. Se dice que después de un tercer año de diálisis empiezan a presentar quistes no de 0,3 a 0,5 centímetros de diámetro a nivel renal. Pueden ser uno o bilateral, que a su vez la importancia de esto es que a veces van desarrollando y otro puede llegar hacia la deformación o hacia la neoplasia renal. Renal simple, vamos a hablar de eso un poquito de todos. Vamos a terminar un poquito más adelante esta parte.
Enfermedades renales quísticas son cavidades cuya pared está formada por células epiteliales, rellenas de líquido nada más, se desarrolla a partir de los tubos. Y van a aumentar progresivamente el tamaño por acumulación de productos filtrados, por lograr la sección de sólidos líquidos. En otras palabras, es un quiste que va redondeado, que va a desarrollarse progresivamente y que puede ser unilateral o bilateral. Puede ser uno, porque vamos a generar cuando uno tiene 30, 40 años, y que puede ser dos, posiblemente un primer riñón, pero bueno, dos riñones a medida que va avanzando la edad. Pero no desarrollan más al respecto, salvo que requiere vigilancia en su crecimiento para evitar que se vuelvan, digamos, contraproducentes o anormales. Las enfermedades quísticas adquiridas. Los quistes renales simples, aquello que motiva justamente la frecuencia, digamos, estamos hablando en este caso del 65, ese 70% de los casos de quistes renales, que no es malo, yo sé de paso, o sea, tiene quistes, tiene quistes. Por lo general, una persona cuando llega a 60, 80 años tiene con uno o dos quistes a nivel renal, uni o bilateral, pero es algo que se observa nada más y se sigue por favor. Las personas se desesperan, como quistes, tengo quistes y le caen otra consulta justamente para que controle el crecimiento de los quistes, lo cual, bueno, si un médico es un payaso, bueno, pues dice, así debe ser cada 15 días para ver cómo sigue creciendo, ¿no? Pero no hay necesidad de un control de filtro cada año, cada 2 años, y si gusta, en todo caso, un mejor control sería un control tomográfico cada 4 o 5 años, todo eso. Pero se observa, se ve, se mide, y si no hay hipertensión asociada, entonces hay que internar al paciente. Son asintomáticos, después de los 50 años, mayores varones, y puede ser uni o bilateral o múltiples en todos los casos. Raramente puede ser infección urinaria o hipertensión arterial. Si se asocia infección urinaria, debe cuidado, porque en ese caso, si es una infección urinaria mal curada, puede generar un absceso en el vaso renal. Si hay infección del quiste, se recomienda el uso de las antibióticos, y si hubiese, digamos, conducta o calidad que se conduce, digamos, hacia el absceso, el drenaje correspondiente, desglosando el quiste con hidropovidona o en todo caso con tetraciclinas, para que cicatrice ese quiste y no vuelva a crecer. Para ver justamente este quiste y seguirlo, este quiste tan simple, de todas maneras suficiente una ecografía renal para ver el tamaño, medición y ubicación de ese quiste. Y para el control que se requiere. ¿Por qué motivo? Podemos dar la oreja en todo caso. Cuando está lo que está delimitado bien el quiste por la pared fina, puede notarse luego en estado irregular, en todo caso organizado. Eso sí nos llama la atención. ¿Por qué motivo? Porque algo se está neoformando en ese quiste. Tiene que haber ausencia de ecos en su interior, es decir, limpio por dentro. Por refuerzo posterior a la masa fuerte, los quistes simples son de crecimiento lento. En otras palabras, les hago mención todo esto, por qué motivo ustedes le van a quedar pocas centímetros y ustedes van a tener que decidir justamente todo esto. Está delimitado, ausente de suelos ecos en el interior, no hay, digamos, mayor cosa, tiene crecimiento lento, no hay problema. Entonces, señora, cámbiese, voy a decir que vaya mejor para fastidiarlo a ver, pero no. Diferenciar de neoplasia maligna cuando no esté delimitado, como les he dicho, y eso es sugestivo cuántico. Tengo salido de la pared y se toda la irregularidad de la misma. Aparición de tabiques en el interior de la cavidad y sobre todo por el refuerzo de la lesión claramente de contraste. Cuando se remarca el refuerzo de contraste, entonces se nota justamente mejor.
sobre todo una masa multilocular, que nos induce a pensar que se está neoformando, se está derivando, se está alterando, digamos, su quiste, digamos, haciendo una neoplasia. Controles con micrografía o tomografía, dependiendo del criterio médico, sobre todo para ver, digamos, el grado de agresividad que pueda tener o no esta reacción. El quiste renal sencillo, a nivel del piso superior, se debe controlar. No toca su nivel ecográfico, pero es un quiste en el cual está delimitado adecuadamente, sonográficamente está vacío, está diminuto, no hay, digamos, contenido dentro de esta cavidad y sin problema, digamos, a nivel. Renal, justamente acá, en una zona, está limpio, no lo vemos de forma ordinaria por esto. Bien, y aquí llamamos enfermedad quística adquirida. Pacientes con enfermedad renal crónica que se encuentran en diálisis. ¿Ya? Son pacientes que hacia la diálisis se menciona que al segundo, sobre todo al tercer año de estar en diálisis, vengan a presentar pequeño crecimiento de quistes que no pasan de 0,3 o 0,5 milímetros de diámetro, que pueden ser uni o sobre todo, en todo caso, bilateral. Y va en relación al tiempo de Lorenzo, de 3 a 10 años de iniciar la diálisis. Son asintomáticos, puede dar dolor, fiebre, hematuria y hipercalcemia. El dolor a nivel de la zona retroperitoneal, de la zona lumbar retroperitoneal, nos puede inducir a pensar que justamente que en esos niveles nativos se encuentra desarrollándose los quistes en un paciente que se desliza. Pero no tiene por qué mortificar de los riñones por ser hipertróficos. Pero si aparte de eso, se nota que hay dolor bucal y ecográficamente hablando, se nota la presencia de quistes, cuidado. Hay que seguir, digamos, un control como ellos cada año en todo caso para poder ver su crecimiento. Puede dar dolor fiebre cuando se complican justamente e igualmente usar la fluoroquinolona como tratamiento para poder controlar la infección. La complicación más importante de estos quistes en el paciente renal con uremia que se desliza, en otras palabras, es la degeneración maligna. A más tiempo de diálisis, la evolución del cáncer es mayor. Bien, hablemos ahora sí, en todo caso, ya de lleno con respecto a las enfermedades quísticas hereditarias, o sea, aquella llamada enfermedad poliquística autosómica, que era dominante, justamente, la autosómica dominante. A su vez, hasta la clasificación, tenemos también enfermedad renal poliquística autosómica recesiva. Dentro de ellos también la enfermedad de Von Hippel-Lindau, que es una cosa un poco más rara, así como la esclerosis tuberosa, que son más raras. El riñón esponja y la enfermedad quística medular cuando es una hematopoiesis. Desarrollaremos en todo caso. El autosómico dominante tiene al menos 3 genes conocidos para poder transmitirlos. Uno de cada 400 a 1000 nacimientos vivos. Es el más frecuente, se puede decir, el autosómico dominante. Uno de cada 400 a 1000 nacimientos vivos. Es una enfermedad hereditaria frecuente, más frecuente que hay. En el cual el TKD1 es el gen mutante más común. 90% de los casos y que se va a ubicar a nivel del brazo corto del cromosoma 16, a nivel del brazo corto del cromosoma 16, permitiendo justamente así la síntesis de la policistina, la glicoproteína de membrana relacionada con la interacción intercelular y de la célula con la matriz intracelular. Recordar que es a nivel del brazo corto del cromosoma 16 su transcripción. Existe un gen mutante y es el más común para decir dentro de la poliquística que sea. Este gen autosómico dominante es el que más desarrolla el protocolo poliquístico dominante que estamos viendo. Tenemos a su vez también que la otra proteína, TK2,
es en el brazo largo de cromosoma 4, en poblaciones sobre todo del sur de Europa, como la proteína sintetizada por el PK2, que, bueno, no se define muy bien la función que tiene esta proteína, pero es la que se ha encontrado, es la protecistina, ¿no? Que lo hubiese encontrado justamente en esta alteración a nivel de cromosoma 4. Y se ha encontrado también la polimitosis 3, de lo que no determinado, cuyo desarrollo y evolución también es dudoso, pero se ha logrado identificar dentro de los más justamente relevantes de la enfermedad poliquística autosómica dominante. Esta poliquitosis es una afectación multiorgánica o una expresión clínica variable. ¿Por qué decir multiorgánica? Digamos, como se va a expresar. Porque va a desarrollarse, cuanto más precoce, más maligno. Cuanto más precoce, más trágico el desarrollo. En ese sentido, va a existir formas no ligadas al PKD1 y desarrolla una incidencia, digamos, igual o idéntico, pero con una presión arterial baja, es decir, una presión arterial controlada, no es una esclerosis renal. El 50% de los casos se diagnostica por historia familiar, vale decir, por el crecimiento y desarrollo que tienen, crecen y como factor mecánico generan lamentablemente disfunciones a nivel intestinal. Por más que tenga la peritoneal, su crecimiento hace que se protruya hacia adelante justamente los quistes. Uno, digamos, saca por conclusión, digamos, que es todo un problema de tipo hereditario y más del 50% de los casos se va a encontrar solamente por el interrogatorio. Ah, sí, mi papá tenía, mi mamá tenía, sí, mi tío tenía justamente ese cuadro. Ahora ver el audio, se va haciendo un hospital reconocido, los herederos familiares que es. Fue en la clínica, en todo caso, de esto. De hecho, los riñones aumentan de tamaño, volumen de abdomen justamente que ha crecido, y a mayor desarrollo, mayor volumen, mayor crecimiento de volumen, ¿cómo se llama? De los riñones, se puede palpar tanto a nivel de, digamos, de la región lumbar como la región anterior del abdomen, posee una superficie irregular por los quistes que se encuentran ahí. Puede dar dolor o no en el flanco, pero de hecho, el riesgo de que pueda o no, digamos, golpearse en forma, digamos, involuntaria, generar lesión en uno de los quistes, o de los quistes que están allí, ruptura, sangrado masivo, hematuria o en todo caso sangrado masivo intraabdominal, generando complicaciones de abdomen agudo. Hay que tener en cuenta justamente que el dolor en flanco puede ser único bilateral, porque el crecimiento es bilateral. Buen porcentaje de estos pacientes cursan con hipertensión arterial, sobre todo no controlada, y es lo que hay que tener incidencia al respecto. Dedicarse a controlar la presión arterial para evitar la evolución rápida o tórpida de este paciente, para evitar que su enfermedad renal crónica se acentúe y llegue al estado terminal lo antes posible. Se asocia o se puede asociar a infección de flujo urinario más limpieza y enfermedad. Dar el tratamiento correspondiente al sistema activo porque se pueden complicar fácilmente y es un paciente que cursa como falla renal crónica con hemoglobina conservada. Por qué motivo? Uno, se expresan, digamos, que generan más eritropoyetina respecto que compensa la hemoglobina que va cayendo en la renal crónica. Dos, que hay islotes que quedan, digamos, circunscritos de forma periférica y que generan esos islotes con glóbulos normales, generan eritropoyetina todavía y los sirve justamente para tener más hemoglobina, diferenciándose del paciente con insuficiencia renal crónica. Aquellos que están fibrosados, los cortesos, ya no producen esta enzima, digamos, la eritropoyetina. ¿Puede llegar a la IRCT un 50%? Bueno,
llegan a la enfermedad renal crónica terminal. Y si no llegan es porque ya se complicaron y se murieron. Sobre todo aquellos pacientes afectados antes de los 60 años, es decir, de la cuarta a sexta década de la vida, donde se ve el mayor desarrollo al respecto. ¿De mal pronóstico? Sí, señor. Además de PKD1, ¿qué tanto da el mal pronóstico? Que sea de sexo masculino, que la edad temprana de aparición no juega a favor del paciente, la edad temprana de aparición lamentablemente es mucho peor. La hipertensión arterial que no se logra controlar, y sobre todo episodios de hematuria macroscópica e infección urinaria en varones, porque lo va complicando a medida que va desarrollándose, haciendo de que su evolución sea más tórpida y con mucho más deleteria, especialmente desde la clínica. Pero esto va asociado justamente a qué? Aquí este es el otro órgano más, como el hígado, por ejemplo. Son los llamados quistes hepáticos que van a incrementarse de por ver, y otro, estos van más severos, quistes hepáticos a nivel de desarrollo mayor en las mujeres. También en los hombres, pero más, digamos, tiene predominancia más en las mujeres. Y no solamente estos quistes a nivel hepático, sino también hay infiltraciones hepáticas a nivel del polígono de Willis, a nivel de las arterias cerebro. Le va a condicionar justamente la real, digamos, división de la teoría poliquística, en el cual se habla justamente de tres sistemas comprometidos: renal, hepático, cerebral. Se describe también presencia de quistes a nivel de ovario, de páncreas, de vaso. Y se menciona que el 4 al 10% de los pacientes van a presentar aneurismas cerebrales. Sobre todo es frecuente a nivel de polígono de Willis, que son los más efectos que todos estos aneurismas. Por lo tanto, el diagnóstico genético es necesario, es necesario. Pero lo necesito con esta predominancia de tipo de cosas. Hay variables que se van a ubicar justamente por el medio hipótesis. Bueno, no lo diferenciar a la hipótesis de lo primero. Es un corte que se ha hecho. Tenemos los luminosos de primera. Como ahora se va hablando, quizás de reunión. La otra, deformado todo, no se nota nada de lo que es zona neural, de lo que es la zona cortical. O sea, de hecho, no olvidar que hay historia familiar de la poliquistosis, que tiene que haber 5 más quistes distribuidos en la corteza y médula renal bilateral. Los quistes se varían por edad, a más edad, más quistes. Los quistes hepáticos y pancreáticos están presentes. Los aneurismas y arterias cerebrales se dan al tratamiento de Willis, que fallan o se pueden detectar en este momento, y la falla renal crónica que evoluciona dependiendo del crecimiento de los quistes, parecido con la deformación de las cortezas y la hipertensión arterial que se asocia. Dentro de una enfermedad poliquística autosómica recesiva, es raro. Uno de cada 20.000 nacimientos y se da más en la parte pediátrica. Infancia, niñez o adolescencia. Entonces la parte pediátrica. Con alteraciones hepáticas, quistes y fibrosis e hipertensión portal. Vale decir, ya no nacen con varios deterioros de otros sistemas. Y condiciona un mal manejo posteriormente, digamos, de este paciente.
y este se puede ver justamente a nivel intrauterino. Es un defecto genético de brazo corto del cromosoma 6. Es un defecto genético de brazo corto del cromosoma 6. Y una variable presentación clínica, sobre todo en la infancia, que es donde más se da, en la parte pediátrica. Está existiendo cisticerina, cistitis tubular, piuria, HTA, lleva de todas maneras a una enfermedad renal crónica, pero hoy de mala evolución. De mala evolución porque se dice que lo que llega a pasar, digamos, el año, por lo general, digamos, pueden llegar hasta los 10 años, pero con una evolución muy rápida, de la cual deben preparar justamente el día. Un niño con enfermedad poliquística, riñón en esponja. Es una malformación de los túbulos colectores. Los túbulos colectores es ahí donde más se va a ubicar justamente esta formación quística, afectando a una o más papilas. No es hereditario. Se han escrito algunos casos de reacción que son metadominantes, pero no es hereditario por lo general. Y puede tener macro o microquistes medulares, que son colectoras, el sistema colector que está terminario, y puede ser asimétrica y enfocal. Se da en el mundo a 5.000 a 20.000 personas. Un caso. También conocido como la enfermedad de Cacho-Ricci, y acá está. Afectación mayormente, estos quistes, están ubicados propiamente celular. Tengo amigos todo deformado, todo deformado los amigos. Clínica, asintomático benigno. El hallazgo es fortuito, y puede a los 40 y 60 años. ¿Por qué motivo? Porque esa cosa de la vida necesita, se tiene a ganar infección urinaria y hace una vez o hace 2 veces infección. Entonces dijimos que 2 infecciones en el año obliga a un estudio de la red urinaria. Hacen el estudio de la red urinaria y casualidad, en la práctica, encuentran que es un riñón tipo esponja o esponjosis. Puede presentar hematuria, ictus o intestino renal. Con un caso digamos así, distal. Entonces acá, hematuria e ictus se relacionan, ¿verdad? Y ahí empieza justamente el estudio del árbol urinario. Y de ahí que se encuentra, que es un hallazgo, este riñón esponja. Presenta hipercalciuria como un indígena, así como así tubulares. El informe rector, para poder, digamos, evaluar la dilatación de los frutos. Tratamiento paliativo. O sea, en ese sentido, si tiene infección urinaria, tratar de infección urinaria, darle sintomáticos en todo caso, ya requerido, pero hay más, porque no se va a repetir, no requiere más al respecto de la parte de esa, digamos, de manejo. Una enfermedad quística medular, la nefromatiosis. Su nombre muy bien lo dice justamente, ¿no? También de la zona medular, entre la corteza y la médula. Hay una parte, digamos, córtico medular que se encuentra allí ubicado, es ahí donde se establecen los quistes. Son variantes de un desorden hereditario. Múltiples quistes en la unión córtico-medular. El gen responsable es el cromosoma 2P, pero existen variantes, como dicen los autosómicos, tanto dominantes como recesivos. Provocan falla renal crónica desde la infancia. Hay oliuria
polibicia, pérdida de sodio por la orina, una orina hiposmótica. Bien. Decía renal crónico, entonces va a pasar hecho permanente. Riñones pequeños, vamos a eso, ¿no? Escleróticos. Se puede, o sea, Luis Arnaldo da justamente ¿cómo se llama? El diagnóstico adecuado, pero un diagnóstico, mira, a ver, decir, no hay que esperar, se puede hacer negativo. Y la el cuadro en el cual interviene justamente tanto la, ¿cómo se llama? La poliquitosis renal autosómica dominante, el UBI2, destina 1 y destina 2, que es por orden de frecuencia optimal. Después de eso, lo demás es un poquito, se puede decir, como que mencionaste, de la retinal poliquística. ¿Cómo se llama? La poliquitosis renal autosómica recesiva, que hemos dicho justamente los quitas renales serían a nivel de los tubos conectores, y las diafragmatitis, los quitas renales y la unión córtico-medular. Para que no se olvide la imagen de un riñón poliquístico, miren las cavidades que guardan justamente los quistes que se ha desarrollado, donde vemos una indiferenciación total de lo que es corteza renal de lo que es. Si hubiese preguntas, está acá. Doctora, a los pacientes que llegan con una enfermedad renal por ejemplo gástrica, a los pacientes que tienen, por ejemplo, poliquitosis hereditaria, se le hace un trasplante renal. Hacemos trasplante renal. No hay posibilidad de que realmente se puedan formar quistes